Buen día y Buen gracias día, por estar con buen día. nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal? Y lo primero que le queríamos preguntar, que ha sido tal vez uno de los primeros mensajes surgidos la semana anterior, tiene que ver con el boleto de compraventa. ¿Qué es el boleto de compraventa? ¿Cuándo se necesita el boleto de compraventa? Y si hay que hacer este trámite, ¿cuánto más o menos podría costar? Bueno, para que entiendan, tanto el boleto de compraventa como la escritura pública de compraventa abarcan el mismo objeto, que es la compraventa, por ejemplo, de un inmueble. El boleto de compraventa se instrumenta, valga la redundancia, por un instrumento privado que es necesario que tenga las firmas certificadas porque eso es lo que le da fecha cierta al instrumento. En ese instrumento, en el boleto de compraventa, van a figurar las partes, quién vende, quién compra, el precio, la forma de pago. Por lo general se instrumenta por boleto de compraventa y no por escritura pública, que es el título suficiente, digamos, el instrumento público que se debe hacer cuando uno compra un inmueble. En los casos en que la forma de pago se hace en cuotas, entonces se pacta que una vez que se finalice con el pago de la última cuota en su cancelación, se elevará a escritura pública. ¿Esto qué significa? Que el boleto de compraventa es un instrumento formalmente válido, donde el objeto va a ser lo mismo que figura en una escritura pública, pero que siempre conlleva una obligación de hacer, que es elevar el instrumento a escritura pública, que es el título suficiente para que ya quede inscripto definitivamente en el asiento registral como titular registral del dominio. En la provincia de Salta tenemos un privilegio, por llamarlo de alguna manera, que se puede dar publicidad registral a los boletos de compraventa, con lo cual es conveniente asesorar al ciudadano de que en los casos en que se firme una compraventa por boleto, haga solicite al escribano la respectiva inscripción, porque ahí queda registrado en la cédula parcelaria del inmueble el boleto de compraventa, entonces ya tiene conocimiento para los terceros. Perfecto. ¿Cuánto cuesta más o menos el trámite? Cuando uno tramita un boleto de compraventa, paga, debe ser sellado en la Dirección General de Rentas, paga un porcentaje del sellado que se va a pagar, se va a complementar al momento de la escritura pública. Perfecto. Es decir, que eso es reembolsado, se tiene en cuenta al momento de elevarse a la escritura pública. Y con respecto a los honorarios de los escribanos, por lo general se pacta el 50%, que también es reconocido al momento de firmar ya la escritura pública definitiva. Perfecto. Si no le molesta, voy a ir a algunos de los mensajes que han ido llegando, en realidad desde la semana anterior, pero esta mañana con más insistencia debido a que habíamos promocionado que íbamos a tener a la escribana dialogando con nosotros. Por ejemplo, nos dicen: buenos días, quiero hacer una consulta a la escribana. Soy Mercedes, de Barrio San Luis. Mi consulta es cómo puedo obtener la escritura de mi terreno, que desde el año 69 no puedo hacer la escritura. Los terrenos fueron vendidos por una familia, nos dicen. Lo que habría que averiguar es la matrícula o catastro, o sea, saber si ese terreno no pertenece a un loteo, porque muchas veces transcurren los años y siguen figurando como parte de un loteo, pero con la matrícula o catastro uno sabe quién es el titular, el último titular registral. Y ahí se puede acceder a hacer un estudio de títulos correspondiente y acceder hasta esa persona a los fines de poder escriturar. Se han dado casos, y esta es una consulta particular, de mensajes de televidentes que han ido a vivir a un terreno con un loteo de un particular que era el dueño de ese terreno, pero eso nunca fue registrado. Cuando estas personas pagaron su terreno y demás, fueron a inmuebles y no existía para nada ese loteo. ¿Se da este tipo de situaciones? Sí, lamentablemente sí, hay casos de fraude. Por eso siempre se aconseja de que antes de pagar o antes de, digamos, concertar algún tipo de operación de compraventa, recurrir a un escribano, a pedir asesoramiento antes de firmar y de pagar, para saber si realmente uno puede hacer todo el estudio de títulos, saber si ese catastro existe, si la persona que dice ser el dueño es realmente el dueño o le corresponde, porque puede ser que se esté tramitando también un juicio sucesorio y sea heredero, pero se debe hacer todo el estudio de título correspondiente a los fines de que la persona que está comprando adquiera de quien tiene el derecho real de dominio para transmitírselo. Perfecto. Hay más preguntas. Buenos días para los conductores. Me presento, soy Eva Gutiérrez. Yo terminé de pagar hace más de 6 meses mi terreno. Mi pregunta a la escribana es: ¿qué requisito piden para sacar el papel de libre deuda? Bueno, en ese caso es una pregunta amplia. Habría que ver si ella se refiere al libre deuda por cancelación también de un loteo, de alguna
que está pagando a una sociedad, si ya está en condiciones de escriturar, con lo cual, para entrar en el caso concreto, yo creo que ya con los papeles y la documentación debería acceder tanto el colegio de escribanos o alguno de los escribanos para que poder evacuar bien su consulta. Más preguntas que nos siguen llegando. Para la escribana: puse mi casa como bien de familia, pero perdí el papel que me dieron. ¿Puedo solicitarlo de nuevo? Bueno, a ver, en ese caso habría que saber qué papel perdió. Si ella perdió el papel una vez que ya fue inscripta, el bien de familia, que era lo que era el bien de familia, que hoy es la protección de la vivienda familiar, uno puede acudir al escribano o bien a la Dirección General de Inmuebles y ver en la matrícula. Si está inscripto, no habría problema, porque lo importante es el asiento registral, que esté inscripto tal cual como ella lo tramitó oportunamente. Ahora, si ella hubiese perdido el formulario con firma certificada donde quería acceder a esta solicitud de la protección de la vivienda familiar, debería acudir nuevamente a un escribano para que se lo tramite y poder hacerlo en inmuebles. Bien. Buenas tardes. Para la escribana: tengo una hija y quiero viajar fuera del país por vacaciones. No tengo contacto con el padre, nos separamos y no sé dónde reside actualmente. ¿Qué tengo que hacer para poder viajar? Ella es menor de edad, nos pregunta Soledad. Bueno, en ese caso, siendo menor de edad y para salir fuera de la República Argentina, sí o sí necesita la autorización de viaje otorgada por ambos padres, salvo que uno supiese que ha fallecido, por ejemplo, entonces lo demuestra con la partida de defunción. Pero en este caso, si desconoce el paradero del padre de la menor, debe acudir a la vía judicial, porque va a ser el juez quien va a suplir la figura del padre y va a autorizar esa salida del exterior. ¿Un juez de paz solamente puede autorizar? No. Bien. No es un juez de paz. El juez de paz tiene facultades reducidas. En primer lugar, actúan donde no haya escribanos públicos y además tiene una competencia muy reducida para pocos casos, pero no sería en este caso el juez de paz. Bien. Escribana, ¿qué pasa con el tema de los alquileres? Acá nos llega una consulta que dice, quería saber si yo, por ejemplo, alquilo una casa, ¿debo devolver sí o sí el depósito? Y si rescinden el contrato antes de tiempo, ¿qué pasa? Bueno, en los contratos de locación o de alquiler siempre se estipula el pago del mes adelantado de alquiler más el mes de depósito en garantía. Francamente es el sentido, la garantía, que una vez que termina el plazo por el cual se alquiló una casa o un local, ese monto sirva, en el caso de que queden tasas o servicios pendientes, o bien haya que hacer reparaciones o pintar el inmueble, para cubrir esos gastos. Pero si todo estuviese en correcto estado y la persona, la locadora, recibe el inmueble de conformidad, se devuelve el depósito. Ahora, ¿qué pasa? Si hay una rescisión anticipada, como me decías, en ese caso hay como una especie de multa para el locatario que rescinde anticipadamente el contrato de locación. Lo puede hacer, según lo que estipula el Código Civil y Comercial de la Nación, después de los 6 meses de locación. Y si es dentro del periodo del primer año, paga 1 mes y medio de alquiler como multa. Y si es en el segundo año, paga solamente 1 mes. Entonces, muchas veces, habría que ver el caso concreto de esta señora, se compensa la multa que hay que hacer con el depósito de garantía. Eso ya las partes van a consensuar al momento de terminar el contrato. Buen día, soy Isabel. ¿Cómo puedo conseguir escritura de mi terreno que nos dejó nuestro padre cuando murió? Nosotros éramos niños y lo único que tenemos es cédula parcelaria. Tendrían que acceder al archivo del registro, al archivo. Depende del año que figure en la cédula parcelaria, porque ahí figuran todos los datos de la escritura pública. Si ella tiene, va a figurar la escritura pública, la fecha y qué escribano la autorizó, y el momento en que se registró en la Dirección General de Inmuebles. Entonces, a partir de ahí se debe recurrir al archivo. Nosotros tenemos archivo en el Colegio de Escribanos, también hay un archivo de la provincia. Entonces, de acuerdo a la fecha en que se haya autorizado la escritura, lo van a derivar al archivo que corresponde para solicitar una copia o un segundo testimonio. Perfecto, y agradeciéndole que haya estado con nosotros, le decimos a los televidentes que han mandado su mensaje
que van a ser respondidos. Se ha comprometido el Colegio de Escribanos Por supuesto. a mandar las respuestas a todos aquellos que nos han mandado mensajes. Tienen su número, así que por WhatsApp lo van a hacer como estuvieron haciendo la semana anterior también. Así es, eso quería recordarles, que bueno, pueden concurrir al Colegio de Escribanos, que está la sede está en Mitre 384, o llamar por teléfono al 431-1557 y líneas rotativas, o bien por Facebook también por WhatsApp, y se van a contestar todas las dudas que tengan. Fantástico, ha sido muy gentil, escribana. Le Muchas agradecemos gracias muchísimo. a ustedes, buenas tardes. Y probablemente a raíz de esta entrevista pase lo mismo la próxima semana o a partir de ahora mismo. Cuando no puedan ser contestadas las preguntas, vamos a recurrir obviamente al Colegio de Escribanos de la provincia de Salta para evacuar todas aquellas que pueden haber surgido.